Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este estudio de Salmos. Hoy nos toca un salmo realmente hermoso, el Salmo 42, un salmo muy interesante, escrito por los hijos de Coré, y tiene una gran enseñanza y una gran bendición para tu vida y para mi vida. Estoy seguro que tú y yo hemos tenido alguna vez sed, mucha sed, o tal vez sed de tal manera que nuestros labios se ponen blancos, nuestra boca está seca, sentimos que se pega en nuestro paladar. Hoy vamos a hablar de esa sed que tenemos todos los seres humanos de Dios. No únicamente del H2O, no únicamente del agua, aunque nuestro cuerpo está entre un 75 y un 80% compuesto de agua. El mundo necesita agua, el mundo necesita a Dios para vivir. Tu cuerpo y mi cuerpo, tu ser y mi ser necesitan a Dios para vivir. Vayamos pues directamente a este Salmo 42. Vamos a leer juntos, acompáñame con tu vista. Verso 1 y verso 2 dice a la letra: Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué hermoso es extrañar a quien amas. Qué hermoso es extrañar a quien convives. Pero qué triste es no convivir con Dios. Qué triste es no poder extrañar a Dios porque tal vez no lo amas o no tienes una relación íntima con Él. Los hijos de Coré sabían muy bien lo que estaban hablando, lo que estaban diciendo. Vivir lejos de Dios es vivir como en sequedad. Es vivir fríos, es vivir estando vivos, pero estando muertos por adentro. Necesitamos de Dios. Esta analogía que hace este salmo es un grito de desesperación de cuánta falta hace Dios para el ser humano. El ciervo, este animal que brama, grita por necesidad de agua, o incluso grita cuando encuentra agua, que puede distinguirla a kilómetros. Y dicen algunos, los que saben, que únicamente el ciervo grita o grita más fuerte cuando mete sus patas arriba de las rodillas dentro del agua para avisar a los demás ciervos que allí hay agua. ¡Wow! Qué hermosa analogía que tú y yo podemos hacer con nuestra vida y nuestra relación con Dios. Al ser humano le hace falta reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Esta necesidad intrínseca, pero también necesidad vital que tenemos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Algunos se conforman con poco. Algunos se conforman con una relación lejana, una relación no constante, una relación no comprometida, una relación a veces inducida o a veces obligada. Otros no reconocen esta necesidad y en lugar de tomar agua, beben sal, beben vinagre, beben ácido. Es decir, se equivocan. Quieren saciar su sed con algo que no lo va a saciar. Otros, como ustedes y yo, que esperemos que así sea, como este siervo, que reconoce que tiene necesidad de Dios, que va a Dios, que se llena, se satura de Él y que le avisa a los demás. ¿Sabes qué? Aquí hay agua, aquí está Dios. Llénate de Él, sáciate de Él como yo me estoy saciando de Él. Pero esto no queda así. El salmista no solo reconoce la necesidad de Dios, sino sabe que no puede estar alejado de este manantial de vida. Sabe que tiene que estar conectado con esta fuerza o base de poder. No podemos estar alejados de Dios. Tenemos que estar anclados a Él, conectados ante su presencia y, por supuesto, en intimidad con Él, en una buena relación y también en comunidad. Porque nuestra relación perfecta empieza en la intimidad y se manifiesta en lo público. Tenemos que valorar y gozarnos con esto. Necesitamos de Dios. Tenemos esa necesidad de compartir a Dios, de avisar que Dios existe, de proclamar la palabra de Dios, decirles a otras personas qué bueno es Dios. Pero para esto tenemos que experimentarlo.
necesitamos de su presencia, necesitamos ser constantes, necesitamos congregarnos, necesitamos una comunidad de fe donde relacionarnos. Y por supuesto, en estos tiempos de pandemia se ha hecho muy difícil, se ha hecho extremadamente difícil. Pero tenemos que valorar esta oportunidad que Dios nos da de convivir con Él, de acercarnos a Él, de palpar nuestras necesidades verdaderas y vitales. Abraham Maslow hizo un estudio acerca de las necesidades del ser humano. Y este judío norteamericano hace muchos años fue reconocido por ello. Todos tenemos necesidad, pero la primera necesidad que tenemos, la más básica, la más vital, la más importante en nuestra vida, es Dios. Asegúrate de estar con Él. Asegúrate de orar, de hacerte presente con Dios y hacer presente a tus familiares, a tus seres queridos. Sin duda alguna, hoy es un buen día para que tú y yo pensemos en alguien en quien compartir la palabra de Dios, en quien compartir estos ríos de agua viva, esta bendición que Jesús dice que el que beba de él jamás va a tener sed. Pensemos, por supuesto, en comprometernos a ser constantes, a tener una relación de calidad con Dios, a comprometernos a tener una vida eclesiástica. Es decir, es necesario asistir a la iglesia. Tú y yo necesitamos ir a un lugar físico, convivir con otras personas, pero somos iglesia aunque no asistamos a un lugar físico. Ahora mismo estamos siendo iglesia. Ahora mismo estamos compartiendo y estudiando la palabra de Dios. Podemos estar unidos, aún por otras maneras, como lo es el día de hoy. Tenemos que buscar saciarnos en Dios. Dice el verso 3 de este mismo salmo, te recuerdo que estamos en el Salmo 42, verso 3 dice la letra: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¡Wow! Va a haber gente que se burle de ti porque crees en Dios. Va a haber gente que haga menos tu forma de pensar, que dice que respetes su forma de vivir y de pensar y de ciertas ideologías que ya tienen incrustadas en su ADN por parte de la comunidad, pero no respetan la tuya. Se pueden burlar y decirte, como le dijeron a Jesús, pues no sanaste a muchos, no hiciste milagros, ahora son un milagro por ti, bájate de la cruz. Mucha gente se va a burlar de ti y de mí, pero el mismo Jesús en el Sermón del Monte nos llama bienaventurados los que por su causa hablen mal de nosotros. Dice, vituperien, hablen mal de ustedes, se burlen, nos suframos. Cuando tú y yo en realidad vivimos la palabra de Dios, cuando tú y yo somos honestos, somos sinceros, le llamamos a lo bueno, bueno, a lo malo, malo. Respetamos las leyes de Dios, las mismas leyes de la naturaleza, lo que es obvio, y no nos vamos por ideologías. Dios bendice tu vida y bendice mi vida. Pero es necesario que tú y yo defendamos nuestra fe. Pero tenemos que acercarnos a Dios. Si estamos lejos de Dios, ¿qué vamos a defender si no le conocemos? Si no leemos su palabra. Tenemos que ser sensibles para reconocer nuestra necesidad de la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios, de buscar, como decíamos hace rato, una relación íntima, personal, pero también comunitaria. Necesitamos fe en medio de la tribulación. Hay mucha gente que se está muriendo. Niños que están enfermando, jóvenes que están enfermando. Cuando creímos que ya iba a mejorar la economía, cuando creímos que por fin íbamos a poder abrazarnos y estar en lugares públicos y hacer cosas que antes hacíamos, vino una nueva ola. ¿Sabes qué necesitamos? Mucha gente podría pensar en una tercera dosis de vacuna, una mejor vacuna, una vacuna que no afecte tu ADN. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios en los momentos difíciles de nuestra vida. Tenemos que aprender a refugiarnos en Dios. ¿Recuerdas qué decía el salmista? Mientras todos me decían, ¿dónde está tu Dios? Un poco antes decía que sus lágrimas fueron de día y de noche. Cuando estás sufriendo y de por sí ya te va mal, o estás triste, estás deprimido, tienes problemas, tienes circunstancias difíciles, y van y se burlan de ti. Es pésimo. Pero la única manera de salir de ahí es estando cerca de Dios. Él es quien enjuaga, quien limpia tus lágrimas.
quien nos hace sentir paz en nuestro corazón, con quien podemos y debemos de refugiarnos. Pero tú y yo para esto tenemos que recordar las bendiciones de Dios. Tenemos que recordar lo que Dios ofrece. Dice en el Evangelio de Juan, el mismo Jesús: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios nos ofrece vida y nos ofrece vida en abundancia. Permíteme te leo el verso 4 y verso 5. Salmo 42, verso 4 y verso 5 dice a la letra: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¡Wow! ¿Sabes? Aquí está recordando. ¿Sabes qué? Yo invitaba a la gente al templo, invitaba a que conocieran a Dios. Gritaba, como decía al principio de este salmo: aquí está Dios, aquí está estos ríos de agua viva que pueden saciar la sed que tú y yo tenemos, ese vacío que tenemos en el corazón, esa falta de propósito en la vida. Dios nos da el propósito. Lo anuncié y se lo dije a muchas personas y lo viví. ¿Por qué me he de poner triste? ¿Por qué me he de poner triste? Todavía hay muchas razones para alabar a Dios. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios no nos va a desamparar. Por supuesto, nos va a dar fuerzas y nos va a dar juntamente con la prueba la salida. Nos va a dar fuerzas para superar esta y pruebas más grandes. Pero es necesario que tú y yo nos refugiemos y nos fortalezcamos en Él, que lo conozcamos. Y que dejemos que Él haga su función de Dios y nosotros nuestra función de ser humano. Tenemos que recordar las bendiciones de Dios, porque aún tenemos mucho tiempo y muchas razones para alabar a Dios. Tenemos que reflexionar en quién es Dios, qué ha hecho en nuestra vida, qué ha hecho en la historia, qué ha hecho en la vida de otras personas, cómo ha salvado y transformado vidas. Él lo puede volver a hacer. Para Dios no hay nada imposible, dice el Nuevo Testamento. Y en Jeremías dice: ¿qué cosa es difícil para Dios? Nada es difícil para Dios. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que dejar que Dios cambie nuestra naturaleza de pensar en las cosas malas y enfocarnos en Él. Nuestra vida va a cambiar, nuestra perspectiva va a cambiar y tú y yo vamos a tener ganas y necesidad de alabarle, de seguir alabándole, de seguir hablándole a otras personas de Dios. Pero también necesitamos un refugio en medio de la tormenta. Enfermedades, tristezas, falta de economía, familiares que se mueren por accidentes, por diferentes circunstancias. Gente mala o gente buena queriendo hacer cosas que a veces se convierten en malas y pueden lastimar tu vida y pueden lastimar mi vida. Gente que amamos que nos puede traicionar. Gente que dice predicar o conocer a Dios y vive cosas contrarias. Tal vez únicamente hay lucha de poder o de vanidad. Y en esos momentos de tribulación tenemos que refugiarnos en Dios. Tenemos que ir ante Dios y que Él sea nuestro paraguas en la lluvia. Que Él sea nuestra calma en medio de la tormenta, de los tsunamis, de los destierros, de las problemáticas políticas, de las circunstancias difíciles económicas. Acompáñame a leer del verso 6 al verso 10. Dice el Salmo 42, del verso 6 al verso 10 a la letra: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos. Mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Se siguen burlando a pesar de los problemas. Cuando te ven perdido, quieren únicamente burlarse de ti, burlarse de mí, quieren burlarse de nuestra fe.
por los aparentes resultados que no son permanentes, son pasajeros, por las circunstancias malas que estamos pasando, en lugar de condolerse, ayudar, animar, cuidar, proteger, compartir, puede haber quien se burle. Y es un momento donde tú y yo nos podemos deprimir, es un momento donde tú y yo nos podemos poner tristes, donde tú y yo podemos flaquear, donde pueden venir pensamientos malos a nuestra vida, de tristeza, de dolor, de no querer ver a nadie, de no querer comer, de no querer bañarnos, de pensar que esto no tiene fin, incluso de pensar que Dios no tiene el control. Podemos pensar cosas equivocadas, podemos errar en nuestros pensamientos. Es por eso que tú y yo no podemos ni debemos de tomar decisiones cuando estamos muy tristes o muy contentos. No es el momento de tomar decisiones. Siempre es el momento de refugiarnos en Dios. Necesitamos pensar más en Dios. Tenemos que dejar de pensar en el mal y pensar más en Dios. Necesitamos pensar en su grande amor, en su misericordia, en su gracia. No me debe de importar lo que diga la gente, que se burlen de mí, que si me voy al infierno, que si dónde está mi Dios, que si estoy equivocado, que si esto, que si lo otro. Platicaba con un joven y le decía, la única verdad absoluta la tiene Dios. La única verdad absoluta la tiene Dios. Como la misma ciencia va cambiando, la nutrición va cambiando, y un día dice una cosa, otro día otra cosa. De hecho, todos sabemos que la historia la escribe quien la gana. Quien gana las guerras escribe la historia. Y a veces hacemos héroes de quien no era un héroe. A veces pensamos que se hicieron cosas de una manera y se hicieron de una manera muy diferente. La verdad absoluta únicamente la tiene Dios. Que no me importa que otros se burlen de mí, de mi fe, de lo que yo pienso. La verdad absoluta la tiene Dios. Permíteme te leo el verso 11, que es el último versículo de este Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. En este salmo 2 veces se burlaron de él. En este salmo en varias ocasiones pensó en las cosas malas que le estaban pasando a los hijos de Coré. Pero también en 2 ocasiones dijo, ¿por qué he de agüitarme? ¿Por qué he de ponerme triste? ¿Cómo podré estar triste? No, en Dios está mi alegría. No en una vacuna, no en el dinero, no en una persona. Porque eso es frágil. La materia se acaba. Decía un canto, ¿recuerdas? Nada te llevarás cuando te marches. Hay cosas más importantes. Y de las más importantes hay más importantes y más importantes. Y la más importante de todas es Dios. Y tanto Dios como el salmista, como tu servidor, y espero que tú también, deseamos que lo mejor en nuestra vida, que encontremos lo mejor de lo mejor y se encuentre en Dios, que aprendamos a reconocer necesidad de Él, que aprendamos a refugiarnos en Él, que aprendamos en que Él nos dé una nueva expectativa, una nueva salida, que Él nos dé alternativas de vida, que Él nos dé fuerzas para enfrentar los problemas, que Él nos dé sabiduría y gracia en todos los sentidos, amor y misericordia para los demás. Que jamás nos burlemos de otros como otros se burlan de ti, de mí, de nuestra fe. Que seamos comprensivos, que hablemos de Dios, que traigamos a otros a que le conozcan y que prueben de esas aguas que Él da. No nos pongamos tristes, pensemos en Dios. Hay muchísimas, miles, millones de razones para alabarle. Entre más lo conozcamos y entre más nos relacionemos con Él, va a ser un mejor refugio, un mejor amigo, un mejor Salvador, un mejor Señor y Dios. Y van a haber muchas razones para alabar a Dios. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Hasta pronto.